Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué sucedió realmente con Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu? Una noche romántica terminó en una emergencia hospitalaria que paralizó a todos sus fans. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos con el corazón en la boca, pues se trata de una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, quienes vivieron una noche que comenzó como un cuento de hadas pero terminó con sirenas de ambulancia y mucha preocupación. Todo comenzó ayer por la noche, cuando la hermosa pareja decidió tomarse un descanso de sus agitadas agendas de grabación y disfrutar de una cena tranquila y romántica en uno de los restaurantes más exclusivos del Bósforo. Lejos de las cámaras y del bullicio de la ciudad, buscando un momento de paz para disfrutar de su amor. Según los testigos que se encontraban en el lugar, Halil y Esla llegaron tomados de la mano, luciendo más felices que nunca, sonriendo y compartiendo miradas cómplices que demostraban lo fuerte que es su relación. Y se sentaron en una mesa con vista al mar, donde todo parecía perfecto. Sin embargo, la atmósfera de alegría cambió repentinamente, apenas una hora después de haber llegado, cuando los demás comensales notaron una agitación inusual en la mesa de la pareja. Según nos cuentan, Esla comenzó a sentirse mal de un momento a otro, llevándose la mano a la cabeza y poniéndose muy pálida, lo que alertó inmediatamente a Halil, quien no dudó ni un segundo en levantarse de su silla para sostenerla. Esla, mi amor, ¿me escuchas? ¿Qué sientes? Por favor, mírame, se escuchó decir a Halil con una voz llena de angustia y preocupación, mientras intentaba que ella no se desvaneciera en sus brazos. La situación se volvió aún más tensa cuando Halil, al ver que Esla no reaccionaba bien y que apenas podía mantenerse en pie, comenzó a sentirse mareado también, tambaleándose y teniendo que apoyarse en la mesa para no caer. Lo que generó un pánico total entre los empleados del restaurante que corrieron a auxiliarlos. Inmediatamente, se llamó a una ambulancia, y en cuestión de minutos, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la noche, mientras los paramédicos entraban apresuradamente al lugar para atender a las dos estrellas que, para sorpresa de todos, estaban siendo afectadas por el mismo malestar repentino. Los fans que se encontraban cerca del lugar y los paparazzi que siempre están al acecho, captaron el momento exacto en que ambos eran subidos a la ambulancia, y lo que más conmovió a todos fue ver que, a pesar de estar visiblemente débiles y conectados a sueros, Halil no soltaba la mano de Esla ni por un instante. Se dice que, incluso dentro de la ambulancia, Halil le susurraba palabras de aliento a Esla, diciéndole, no te preocupes, estamos juntos en esto, no te voy a dejar sola, vamos a estar bien. Demostrando una vez más que su prioridad es el bienestar de su amada por encima del suyo propio. Al llegar al hospital, la noticia ya se había esparcido como la pólvora en las redes sociales, y cientos de fans preocupados comenzaron a enviar mensajes de apoyo y oraciones, preguntándose qué podría haberles pasado para que ambos terminaran hospitalizados al mismo tiempo. El caos en la entrada de urgencias fue controlado por la seguridad, pero se pudo ver a los familiares de ambos llegando con rostros de preocupación, lo que aumentó la tensión del momento. Mientras los médicos los examinaban, se filtró información de que ambos habían sufrido una intoxicación alimentaria severa debido a algún ingrediente en mal estado en la cena que compartieron. Lo que explicaba por qué ambos cayeron enfermos casi simultáneamente. Afortunadamente, no se trataba de nada que pusiera en riesgo sus vidas a largo plazo, pero el susto fue tremendo debido a la rapidez con la que sus cuerpos reaccionaron. Dentro de la habitación del hospital, que según fuentes cercanas pidieron compartir para no separarse, se vivió una escena digna de una novela romántica,
donde Halil, a pesar de estar también con suero y en reposo, estaba pendiente de cada movimiento de los enfermeros que atendían a Esla. Doctor, por favor, asegúrese de que ella no tenga dolor, yo puedo aguantar, pero cuide de ella primero, insistía Halil con esa caballerosidad que lo caracteriza. Esla, por su parte, aunque débil, le sonreía y le acariciaba la mano, diciéndole, estoy bien si tú estás aquí, Halil, solo fue un susto, ya verás que mañana nos reiremos de esto. Estas palabras, llenas de amor y calma, tranquilizaron a todos los presentes y demostraron la fortaleza de su vínculo. Después de unas horas de observación y tratamiento con suero para rehidratarlos y estabilizarlos, los médicos dieron el visto bueno para que pudieran regresar a casa a descansar, recomendando reposo absoluto y una dieta estricta por unos días. La salida del hospital fue otro momento emotivo, ya que, aunque salieron en silla de ruedas por protocolo, se les veía mucho mejor y, por supuesto, seguían tomados de la mano, agradeciendo a los periodistas y fans que esperaban afuera por su preocupación. Halil tomó la palabra brevemente y dijo, gracias a todos por sus oraciones, fue un momento difícil y nos asustamos mucho, pero gracias a Dios ya estamos mejor y lo más importante es que estamos juntos y sanos. Esla, con una sonrisa dulce aunque cansada, añadió, el amor todo lo cura, gracias por tanto cariño, pronto volveremos con más fuerza. Esta experiencia, aunque traumática y dolorosa, sirvió para confirmar una vez más que Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu no son solo compañeros o una pareja de ficción, sino que tienen una conexión real y profunda que se hace más fuerte ante las adversidades. Ver cómo se cuidaron mutuamente en un momento de vulnerabilidad ha derretido los corazones de todos nosotros. Ahora, solo nos queda desearles una pronta recuperación y que puedan retomar sus vidas y sus proyectos con la misma energía de siempre. Seguramente, este incidente quedará como una anécdota más en su historia de amor, una prueba de que, en la salud y en la enfermedad, ellos eligen estar unidos. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en una situación similar con su pareja? ¿Creen que esta experiencia unirá aún más a Halil y Esla? ¿Les ha gustado la actitud protectora de Halil hacia Esla en el hospital? No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones y teorías sobre este suceso. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre sus estrellas favoritas, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos fans de las series turcas. Hasta el próximo video, cuídense mucho.